Existe en la sociedad una idea muy clara, lo hemos aprendido desde hace tiempo, que es la idea de un Dios castigador. Quizás se asocia, ¿se está grabando la Biblia? Sí. Gracias. Quizás se asocia esta idea más a la tradición, quizás se asocia esta idea a algo que viene en nosotros por nuestros padres, porque creemos en la idea de que vivimos y caminamos en una suerte de observatorio, donde se nos observa y se nos cataloga si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal, para recibir un castigo o para no recibir el castigo. Entonces crecemos de niños creyendo que Dios también nos mira así. Como, mira, se va a equivocar, se equivocó, castigo. Ah, mira, este no se equivocó, pero ahora sí, castigo. Entonces, creemos que de alguna forma, cuando perdemos el trabajo, cuando nos enfermamos, cuando nos pasa cualquier cosa, hemos llegado a creer que es un castigo de Dios. Y esto es algo que se cree hace mucho tiempo atrás. Este pensamiento de que las cosas que me pasan son porque Dios me está castigando es algo antiguo. Vamos a la Escritura en el libro de Juan, capítulo 9, desde el versículo 1 al versículo 2. Repito, Juan capítulo 9, versículo 1 y 2. Quizás si se pudiera proyectar, no estaba preparado, pero por esta vez vamos a proyectar. Lo voy a leer. Dice, al pasar Jesús, ¿están ahí? Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Desde ya existía la idea de que una condición distinta a lo normal, una ceguera, una sordera o alguna enfermedad, era sinónimo del pecado, como un castigo de Dios. Pero Jesús le responde, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces quiero comenzar esto con que podamos, por favor, sacarnos la idea de ese Dios que castiga, ese Dios que nos observa y está ahí pendiente de nosotros para castigarnos. Vamos a ir a Juan capítulo 3 ahora. Juan capítulo 3, versículo 16. Yo creo que lo han escuchado. Se los voy a leer y ustedes van a levantar la mano los que sí han escuchado este capítulo, este versículo. Dice, porque de tal manera, a ver quién se lo sabe. Estamos en este mundo cada uno con el que hizo, para que todo el que crea no se pierda, mantenga vida eterna. ¡Wow! Ya, te lo sabías de memoria, bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto nos aleja inmediatamente de la idea de ese Dios castigador. Porque primero dice, de tal manera que amó. De tal manera amó que dio. Que dio a su hijo. De tal manera amó al mundo que dio. No leo un castigo hasta el momento. Este es uno de los versículos más conocidos porque también resume lo que Dios hizo por la humanidad. De tal manera amó que dio a su Hijo. ¿Y trajo a su Hijo para castigar a la humanidad? No. Trajo al Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Entonces, con este capítulo y este versículo tan conocido, desprendemos 3 puntos muy importantes. El primero es que Dios amó al mundo. ¿Y cómo amó? ¿Qué hizo? Dio. ¿Y qué dio? A su Hijo. Querida iglesia,
Dios no ha enviado a su Hijo a la tierra, cuando Él vino a la tierra, a castigar al mundo, sino a traer libertad. Dice que para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no vino a castigarnos. Él vino a mostrarnos el camino. Y lo dice literalmente en la Escritura. No es algo que yo lo diga para disminuir el Evangelio o para suavizarlo. Lo dice la Escritura. 17, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Lo que la palabra está diciendo es que tenemos la posibilidad de escoger dos cosas. Una de las dos cosas. La primera es creer en Jesucristo y la otra es... De nuevo. La primera es creer en Jesucristo y la otra es No creo. no creer en Jesucristo. Tal cual. Tenemos esas dos opciones. ¿Creemos en Jesucristo o no creemos en Jesucristo? Siempre el Señor nos pone en dos caminos y nos hace decidir. Jamás nos ha obligado. Ninguna escritura es una obligación total, sino más bien yo tengo esta indicación y esta sugerencia o esta instrucción, pero quienes finalmente decidimos somos nosotros. Ahora la pregunta que puede surgir, y sería súper normal y natural, es que ya, Dios no nos condena, no nos viene a castigar, Él no envió a su Hijo para castigar, pero igual nos pone en un contraste. Porque en el fondo, si yo creo, tengo una consecuencia, y si no creo, tengo otra consecuencia. Entonces podríamos decir que esto es una suerte de una decisión que nos pone Dios, pero es contrastante. O sea, o es esto o es esto, no hay términos medios. Y la respuesta a esa pregunta es sí. Dios pone un contraste y dice, ¿crees o no crees? No hay términos medios. Versículo 18 dice, el que cree, el que en Él cree, ¿qué pasa con el que en Él cree? No es condenado. Más fuerte, el que en Él cree No es No es condenado. condenado. no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amada iglesia, el no creer es el castigo. No es Dios diciendo, como tú no crees, yo te voy a castigar. Quien no cree ya ha sido castigado, ya se ha castigado a sí mismo por no creer. Les voy a dar un ejemplo. Quien tiene una adicción a alguna droga, a algún tipo de estupefaciente, cualquier tipo de adicción, existen muchas. Conocemos en la tele la droga y el alcohol, la droga y el alcohol, pero hay muchas adicciones. ¿Quién es adicto? Díganme si no se castiga a sí mismo, se hace daño a sí mismo. ¿Cierto? El que es orgulloso y no toma decisiones de hablar con los padres porque está enojado con los papás. ¿Quién se daña a sí mismo? Aquella persona. No hay un castigo extra. No es que ya dejo de hablar con mis papás porque tengo orgullo, nunca más les voy a hablar y perdí la herencia y ahí está el castigo. No se trata de eso. El castigo ya está en el corazón, del dolor, de la ruptura emocional. La droga, consumo de droga, no hay un castigo que alguien después te va a castigar por toda la vida que consumiste droga. Ya estás viviendo en el castigo de la drogadicción, por dar otro ejemplo. Asimismo, quien no cree en Jesucristo ya vive en el castigo, porque el premio es creer en Jesucristo. Ese es el premio. Ese es nuestro galardón, Jesucristo. No esperemos adelante la consecuencia si ya la estamos viviendo. Y asimismo, el que cree en Jesucristo ya está viviendo
la consecuencia de creer en Jesucristo? Vivir en la verdad. Hemos vivido engañados, creyendo la idea de un Dios malo y castigado, cuando la realidad es que Él vino al mundo a traernos salvación. Ahora, una realidad. Porque aquí dice, el que cree, todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, el que en Él cree no es condenado. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo sé si creo o no creo? ¿Quién tiene alguna respuesta? Aunque crea que no está correcta, pero ¿quién tiene alguna idea? Porque yo me puedo parar acá y decirles a ustedes que yo soy abogado. Y ustedes me pueden creer. Pero basta con que yo les diga que soy abogado. ¿Qué más tiene que haber? Sí, Testimonio. ya. Frutos. ¿Qué otra palabra así como más legal? Más... Ujú. Evidencia. Evidencia, experiencia, frutos. Yo puedo decir aquí, yo soy un doctor connotado, muchas gracias por venir a esta iglesia, así que cuando terminemos la reunión, les voy a hacer un arreglo de la nariz a cada uno de ustedes, porque soy cirujano plástico, ¿les parece? ¿Les gustaría? Ya. Y les dejo un tremendo problema en su cara. Las evidencias. Y con esto es igual. No basta que yo diga, yo creo en Jesucristo, y diga, no, si yo creo en el Señor es que yo tengo mucha fe. No, yo soy un hombre de fe. Yo creo en mi Señor siempre está conmigo. Sí, mi Señorcito siempre está conmigo. Y frases que son tan alejadas de la palabra. Para saber que yo creo, tengo que tener frutos, evidencia. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando uno va por la carretera, por la ruta 5, observa que hay plantaciones de árboles. Y a veces uno con la persona en el auto empieza a conversar. Oye, ¿qué árbol es ese? Es un ciruelo. No, dice el otro. Es un manzano. No, porque el manzano tiene las hojas más así. No, es que el ciruelo tiene las hojas más así. Oye, mira esos árboles de allá. Son unas parras. Ah, sí, esa uva negra de exportación. Y el otro dice, no, esa uva roja. No, es uva verde. ¿Qué distingue al árbol? El fruto. Nosotros podríamos decir que somos un manzano, pero lo que se va a ver al final es que si yo doy naranjas, ¿qué soy? Un naranjo. ¿Podría dar el manzano peras? O sea, si el manzano da peras, es que, uy, sigo siendo manzano, pero me equivoqué. Nunca fue manzano, siempre fue un peral. Y así mismo con nosotros. Quien cree da frutos de una persona que cree. Tranquilo, o sea, ojo sí que no se debe nunca es así. Yo estoy súper concentrado en ustedes, no se preocupen. Aquí no va a pasar nada. Como creyentes debemos ser conocidos por nuestros frutos más que por lo que decimos. Vamos a terminar con esta escritura en Santiago. Santiago 1. Y mientras la buscan, me gustaría solamente también terminar con algo que yo me he dado cuenta y que muchos de ustedes también creo que se han dado cuenta. Me imagino, porque lo escuchamos en las calles. Es la típica frase, no, es que yo iba a la iglesia y el caballero hizo no sé qué cosa. Es que yo iba a la iglesia y no sé cuánto y no sé qué. Y situaciones súper fuertes en la iglesia. Porque lamentablemente hay mucha gente que dice creer pero no ha mostrado frutos de que cree. Y eso acarrea al resto una decepción. Y por eso mismo no hay que mirar al hombre, hay que mirar a Dios. Como decía un profesor de teología, el profesor Guillermo González, decía, él es pentecostal, pasista de la iglesia pentecostal, y decía, hermano, si usted encuentra la iglesia perfecta, una iglesia sin errores, no se le ocurra ir, porque la va a echar a perder. Y es verdad, porque el problema de la iglesia somos los seres humanos y nuestra condición. Por lo tanto, a la iglesia venimos, pero miramos a Dios, miramos a Jesucristo, su palabra. Terminemos con esta escritura. Santiago 1:22. Más. Perdón, voy a leer el 21 primero. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esta es la palabra implantada, la que estamos escuchando ahora, la cual puede salvar vuestras almas.
Pero sed, ¿qué? Sí, Hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Esa es una palabra, una escritura que después vamos a analizar más profundamente. Pero dice la escritura que todo aquel que solamente escucha la palabra, pero no la hace, se engaña a sí mismo.